estos días sucedió algo curioso con la visita del Papa a Colombia. Entrevistaron a Tomás Gaviria. ¿Saben quién es Tomás Gaviria? El hijo del ministro Gaviria. Y un periodista está entrevistando al jovencito. El niño tiene como 7, 8 años. Y el niño ha estado con el Papa, estuvo ahí con él. Y después que sale, el periodista lo entrevista al niño y le dice: ¿qué le pediste al Papa? ¿Qué le preguntaste al Papa? Y el niño sale con una respuesta insólita. Dice: yo le pedí que sanara a mi papá, y dice una grosería, de esa gripa. El video se volvió viral, porque imagínense, un niño de ese y dice: yo le pedí que sanara a mi papá de esa. Y es tremendo porque el peladito estuvo delante del Papa. Para los católicos es una eminencia el Papa, y lo que le pidió fue eso. Y suelta esa grosería ahí. Ahora, tengo una pregunta para la iglesia. Si usted tuviera la oportunidad de estar de repente frente a Pablo, al apóstol Pedro, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Cuál sería su pregunta? O si tuviera al frente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál sería la pregunta suya para el Señor Jesucristo? ¿Qué le preguntaría a usted? Medite un momentico. ¿Y qué le preguntaría a usted a nuestro Señor Jesucristo? Uno de repente saldría: no, pero yo sé que aquí más de uno diría: ¿por qué colocó a Maduro ahí? Más de uno iba a decir eso. O ¿por qué lo uno o por qué lo otro? Luis. Bueno, eso me confirma que la palabra de hoy, fue inspirada por Dios. Esa respuesta. Quiero que multimedia, por favor, necesito la diapositiva. La Biblia registra unos personajes que tuvieron el privilegio de estar delante de Pablo, de Pedro y del Señor Jesucristo. Y mire lo que ellos preguntaron. Usted ve la imagen. Pablo y Silas están presos. Dice la palabra que Pablo y Silas estaban presos y comenzaron a alabar, y de repente sucedió ¿qué? Un terremoto, y las celdas se abrieron. Cuando las celdas se abrieron, dice que el carcelero abrió los ojos y dijo: se me escaparon los presos, y se iba a quitar la vida. Pablo le dice: no hagas eso, aquí estamos todos. Y el hombre, ubíquese en Hechos 16:25. Mire lo que le pregunta al hombre. Hechos 16:25. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque él sabía que si no se mataba él, lo mataban. Dice: pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, mire, ¿quién estaba temblando? Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta de ellos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahí tenemos la siguiente. Pedro, ese es Pedro. Está predicando el primer discurso de él, y dice la palabra que cuando Pedro terminó de soltar ese discurso, la multitud dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para alcanzar la salvación? Y Pedro le suelta la respuesta. Pero también una multitud, ¿qué es lo que está diciendo? Eso lo encuentra en Hechos 2:37. La pregunta de la multitud es que ¿qué? ¿Qué hacer para alcanzar salvación? Hechos 2:37, ubíquese un momento.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Siguiente diapositiva, por favor. Ubíquese en Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Ahí está el joven rico. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Nicodemo se presenta también delante del Señor en la noche y lleva también la misma pregunta: ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y presten mucha atención. El propósito de esta predicación en esta mañana es que usted salga con un concepto claro de cómo es que se recibe la salvación. El propósito que me tracé es que usted sea capaz de anunciarle a otro cómo es que se es salvo, cómo es que se entra, cómo es que se introduce al reino de los cielos. Que usted pueda manejar el concepto claro. Así que le voy a agradecer que no se distraiga, que no pierda el hilo, présteme mucha atención, no me voy a demorar mucho. Pero quiero que la iglesia tengamos claro eso. Ahorita con las cuestiones del Papa vi que había muchas publicaciones y había una en particular. En Bogotá se reunieron 1.200.000 personas, creo que fueron. En Medellín 900. Y alguien publicó y dijo: ningún pastor da para congregar tanta multitud. Y yo me preguntaba, la multitud puede ser mucha, pero una cosa es que estén en el reino de los cielos. Una cosa es que estén dentro, una cosa es que estén ahí y otra es que estén dentro del reino de los cielos. Entonces, y veían muchas discusiones, ¿no? Unos comenzaban a criticar esto, los otros al otro, y notaba que el concepto de la salvación está errado, o sea, no está claro. Unos decían: no, pero la salvación es de mi iglesia, si tú no estás en mi iglesia, tú no eres salvo. El otro: no, si tú no guardas esto, tú no eres salvo. Y me ponía a reflexionar y notaba que hay un concepto totalmente errado de la salvación. No está claro lo de la salvación. Ahora, vaya y venga eso en los de afuera, pero que en nuestra iglesia no esté claro eso es preocupante. Eso es preocupante, porque nosotros tenemos que tener claro. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos irían con el Señor? ¿Cuántos serían salvos? Alcen la mano. Los que alzaron la mano salgan y los que no queden, que la palabra es para ellos. Váyase un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire los pasos que dio el apóstol Pablo para ser salvo. Los pasos que dijo Pablo que teníamos que ejecutar para ser salvos. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo dio 3 pasos, dijo que cuando habían oído, ¿qué era lo que habían oído? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Así que el primer requisito para entrar a la vida eterna, ¿cuál es? Oír la palabra de verdad, pero no cualquier palabra, hermano. No, ahorita hay mucha tendencia con el amor, no, yo amo a todos y no, eso no es así. Ese cuento no. La palabra me está enseñando que nuestros oídos tienen que ser expuestos a la palabra de verdad, al evangelio, a esa buena noticia, esa buena nueva.
Ubíquese un momentico en Efesios 3, ahí mismo, Efesios 3, capítulo 3, versículo 5. Dice, misterio que en otras generaciones, ¿no qué? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, o sea, usted y yo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Por medio de la buena noticia del Evangelio. Si sus oídos no son expuestos a la palabra, el Evangelio, no habrá salvación, porque usted tiene que, ¿qué? Primer paso, escuchar el Evangelio de nuestra salvación. Pero el Evangelio no adulterado. El apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 2, decía que anhelemos la leche espiritual, ¿no a qué? No adulterada. Tiene que ser un evangelio puro, un evangelio centrado, cristocéntrico, que produzca en nuestros corazones, ¿qué? El arrepentimiento. No hay otra forma. Si nosotros no exponemos nuestros oídos al evangelio, no va a suceder nada. Ahora, en nuestros tiempos vemos que hermano, el evangelio se ha tergiversado de muchas maneras. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, advirtiendo lo que podría venir. Ubíquese en Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, ¿cómo? ¿Qué traduce eso? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo, hermano, está exhortando a la iglesia porque se había dejado un poco desviar. Es ahí la importancia de que nosotros que conozcamos la palabra, el evangelio de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Hermano, qué responsabilidad los que tenemos grupos bíblicos, aquel que anuncia la palabra, de llevar un evangelio puro, un evangelio cristocéntrico. Porque, hermano, usted tiene la responsabilidad de anunciar el reino. Usted tiene la responsabilidad, cuando la palabra se predica, hermano, de llevar una palabra, hermano, sin tacha, que el que la escuche pueda ser cautivado en su corazón y pueda ser traspasado por ella. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de salvación. Ahora, esa es la característica de ¿qué? Del evangelio. El evangelio es poder. Mire, cuando el evangelio se predica, hay algo en el ambiente, hermano. Hay algo sobrenatural en el ambiente. Hay algo que se mueve, hermano. Esta palabra tiene un poder tremendo. El apóstol Pablo lo sabía. Ella es poder de Dios para transformación. Entonces, primer paso, tenemos que ¿qué? Oír la palabra. Oír la palabra. Es ahí la importancia cuando nosotros estamos en medio de una predicación de tener nuestros oídos ¿qué? Afinados. Hermano, de que cuando leemos la Biblia, estar concentrado. ¿Por qué cree usted que cuando usted comienza a leer la Biblia en la noche le da sueño? A ver, ¿cuántos han leído la Biblia en la noche y se quedan dormidos? ¿Por qué cree usted? Ah, hermano, porque es que eso es una palabra del reino y dice la misma palabra que el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Vamos a la parábola de Mateo 13. Mateo 13. La parábola del sembrador. Él da la parábola
pero en Mateo 13:18 la explica. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13:18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿qué? Junto al camino. Hermano, qué importante es que cuando se está predicando la palabra nosotros estemos atentos. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí está atento para robarle la palabra a usted, hermano. El enemigo está atento para que en cualquier distracción le roba la palabra, hermano. Y es bíblico, lo dice la misma palabra, que cuando usted y yo nos distraemos, hermano, por eso hay la importancia. Yo sé que ahorita uno tiene la Biblia en los teléfonos, yo sé, pero a veces no falta el mensaje que llegó y apareció arriba, y usted está en la tentación de mirar. Yo no voy a decir que no traiga su teléfono, pero preferiblemente la de papelito. Si no hay, aguante la tentación ahí de no bajar. Hermano, ¿por qué? Porque se está predicando un mensaje, hermano, que puede traspasar su corazón. Se está predicando algo del reino que puede transformar su vida. ¿Sabe por qué personas vienen y no pasa nada extraordinario? Porque la palabra nunca llega. O sea, aunque fue tremenda la palabra de aquí, para todos fue tremenda palabra, la persona sale como si nada. ¿Por qué? Porque no hubo una disposición de escuchar la palabra. Y el primer requisito para entrar al reino de los cielos, ¿cuál es? Escuchar el evangelio de nuestra salvación, la buena nueva. El evangelio es la noticia, el noticiononón. ¿Sabe que la palabra evangelio viene de evangelón, que lo que traduce es buenas noticias? Cuando el rey le nacía un hijo, por ejemplo, el rey mandaba ¿a quién? A un bufón, a alguien que anunciara por las calles, un evangelón, ¿cuál era? Que había nacido ¿qué? El hijo del rey. Y eso es lo que traduce evangelio, era la buena noticia. Entonces, hermano, ¿por qué no prestar atención si se nos están anunciando es que una noticia buena para nosotros? Amén. Ubíquese un momentico en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación, porque es una locura, hermano, de que usted escuchando una palabra, hermano, pueda ser salvo. Es una locura de que un mensaje, hermano, que se suelte desde un altar pueda traspasar su corazón, pueda romper las cadenas, hermano. Es una locura, pero a Dios le plació que este mensaje fuera predicado hasta lo último de la tierra para, por medio del mensaje, que llegara salvación a la humanidad. Amén. Entonces, primer requisito, escuchar la palabra de Dios. Vuélvase a Efesios 1:13, por favor. ¿Qué dijo Pablo? Que después que escucháramos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué teníamos que hacer? Dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él. ¿Creído en qué? En el contenido del evangelio. El evangelio siempre es cristocéntrico. Habiendo creído en el evangelio, en el poder, por eso hay la importancia de cuando se predica el evangelio, mire, cuando usted predica el evangelio tiene que causar en el ser humano, primer punto, revelarnos el pecado que hay en nosotros. El evangelio tiene que desnudarnos por completo, tiene que revelarnos lo que hay dentro de nosotros. Eso tiene la cualidad del evangelio. Cuando usted esté predicando el evangelio tiene que producir eso en la persona. Si la persona está atento, eso tiene que producir, revelar el pecado que hay en nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene que revelarnos lo pecador? Porque cuando el ser humano, el Espíritu Santo lo toca y le revela el pecado que hay, el ser humano va a entender que necesita un Salvador. El ser humano va a entender que en este momento está ¿dónde? Está condenado y que necesita a alguien que lo liberte. Pero si el evangelio que se predica no revela el pecado, ese evangelio ¿qué?
no es genuino. No es genuino. ¿Por qué? Porque Él tiene que producir eso en la vida de las personas. Por eso era que ¿se acuerdan cuando Jesucristo hace el milagro y Pedro se llena de qué? De temor. Dice, porque soy un hombre ¿qué? Pecador. Se le había revelado. Ahora, el evangelio, segundo punto, el evangelio tiene que llevarnos a la cruz y mostrarnos el amor de Dios. Porque yo no puedo revelarle el pecado a la persona y dejarlo allá en el infierno condenado, no. Yo tengo que revelarle, el evangelio tiene que revelarle, pero también tiene que mostrarle el amor de Dios, la buena noticia. Ahí es donde entra la buena noticia. Tiene que mostrarle la buena noticia que Cristo ha venido ¿qué? A salvar. Entonces, primero ¿qué? Revelarnos el pecado que hay en nosotros, pero llevarlo a la cruz para mostrarle el amor de Dios. Tercero, el evangelio que se predica, en el cual nosotros hemos creído, tiene que revelarnos la justicia de Dios para con nosotros. ¿Sabe por qué muchos no alzaron la mano? Porque se sienten condenados. Cuando dije alce la mano el que cree que es salvo, se sienten que condenados. La justicia no se ha revelado en sus corazones. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el concepto de que nosotros somos salvos con nuestra justicia. Y si usted se vino esta mañana y peleó con su esposa o peleó con su vecino, usted en su mente cree que usted no es salvo. Pero no, cuando el evangelio nos revela la justicia de Dios, entendemos que nosotros somos salvos por la justicia de Él. Se lo voy a poner en palabras sencillas. Sus obras y mis obras son dignas ¿de qué? De muerte. Pero las obras de Cristo son dignas ¿de qué? De paraíso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cristo nos entregó las obras de Él para que nosotros entráramos ¿dónde? Y las mías, como eran inmundas, se las tiré a Él. Y Él las llevó ¿dónde? A la cruz, porque eso era lo que yo merecía. Entonces, usted nunca pretenda entrar al cielo con las obras suyas. Cuando el predicador, no, ¿quiénes son salvos de los que están aquí? Usted tiene que sentir que convicción de salvación. Convicción, nunca, y ese chiste se implantó en nuestra mente porque esa es nuestra cultura, nosotros venimos así, eso se implantó. Si yo le dijera en estos momentos, le diera un cheque a usted por 1 millón de bolívares, vaya, cóbrelo, ¿qué va a producir eso en usted? Pero si usted trabaja para mí 1 mes y después le doy el cheque, le aseguro que usted va y lo cobra, ¿verdad? Porque usted que trabajó por eso y dice, no, yo como trabajé me lo merezco. Pero como se lo están dando, usted dice, no, esto como que está. Y así pasa con la salvación. Como fue regalada, no es que era barata, es que era muy cara y usted y yo no podíamos pagarla. Por eso es que fue regalada. Pero a nosotros no nos entra muy bien lo que es regalado, como que no, eso no encaja, eso no cuadra, eso como que. Pero no es su justicia, es la justicia de Dios imputada, adjudicada a usted. Cuando usted vaya a entrar al reino de los cielos, usted no va a mostrar su historial. ¿Qué historial va a mostrar usted? El de Cristo. Aquí está la carta de Cristo. Permiso que voy para adentro. Si usted muestra la suya, se queda, por muy bueno que sea. Amén. Entonces, como cuarto, el evangelio tiene que mostrarnos que el que nos redimió, el que nos compró, dijo que volvería. El evangelio tiene que llevar eso, porque nosotros esa es la esperanza viva que tenemos. Nuestra alma anhela ese día. Usted como cristiano, usted tiene que anhelar ese día. ¿Por qué? Porque el Señor prometió que lo que Él redimió, volvería por ello, volvería. Amén. Dice el apóstol Pablo, decía él, si Él no vuelve por nosotros, si Cristo no murió y resucitó, nosotros somos dignos ¿de qué? De conmiseración. Somos los más tontos de la tierra, dijo el apóstol Pablo. Pero nosotros estamos apegados a la esperanza viva de que el que nos compró, el que nos redimió, volvería por nosotros. Ahora, entonces, primer paso, escuchar el evangelio. Segundo, creer. Y aquí ha estado la cuestión. Nosotros sí hemos escuchado el evangelio, pero nosotros ¿qué? No hemos creído. Porque el texto me está diciendo que si yo escucho el evangelio y creo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene y ¿qué? Y me sella, léalo, está en Efesios.
Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, sucede algo extraordinario. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, si la palabra a mí me está diciendo que apenas que yo creo, el Espíritu Santo viene y me sella. Imagínense, apenas que yo creo, el Espíritu Santo viene y me sella. Entonces, ¿dónde ha estado el problema? El evangelio se ha predicado, pero las personas que no han creído. No han creído. Por eso no ha venido, por eso hay muchos que el Espíritu Santo no ha sellado. Porque le aseguro que si el Espíritu Santo sella, hermano, eso no es igual. Una cosa es con sello y otra cosa es sin sello. Cuando el Espíritu Santo sella, hermano, la cuestión nunca volverá a ser igual. ¿Para qué sirve el sello? Búsquese Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Para qué sirve el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas? Romanos capítulo 8, versículo 9. El sello sirve como una marca de que de verdad pertenecemos a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 10 dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillo. Si alguno no ha creído, el Espíritu Santo no ha sellado. Y si no ha sellado, ese no es de Cristo. Ese no es de Cristo. ¿Para qué sigue sirviendo el sello? El sello del Espíritu Santo nos fortalece. Ahí mismo, en Romanos 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que las obras de la carne mueren? Repito el versículo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea, por el Espíritu es que nosotros hacemos ¿qué? Morir las obras. Por el Espíritu, porque el Espíritu es el que obra en nosotros. Voy a colocar un ejemplo. Para que una mujer quede embarazada, solo se necesita que el espermatozoide entre al óvulo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Listo. Para que el Espíritu nos sella, nosotros necesitamos creer ¿cuántas veces? Una sola vez. Sencillo, ¿sí o no? Ahora, cuando la mujer quede embarazada, ¿qué va a pasar? Se le va a evidenciar. Se le va a evidenciar. No hay cómo ocultarlo, o sea, se le va a evidenciar. Ahora, cuando el cristiano ha creído y ha sido sellado, ¿qué va a pasar? Se le va a evidenciar. Se va a evidenciar, hermano. O sea, no hay cómo ocultar que el Espíritu Santo está en nosotros. No hay. Va a haber evidencia. Aunque va a haber la evidencia, va a haber la evidencia. Pero ¿qué ha pasado? Muchos no han creído. No han creído. Por lo tanto, el Espíritu Santo no ¿qué? ¿Para qué sigue sirviendo el sello? Dice, garantiza que somos hijos de Dios. Ahí mismo, Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo. Mire, quiero que entienda esto. Cuando un cristiano es salvo, cuando un cristiano ha creído y ha sido sellado, el mismo cristiano sabe que tiene el Espíritu Santo. Él mismo sabe. ¿Por qué? Mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le habla el mismo Espíritu, hermano. Habla de que da testimonio. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de que somos hijos. Así que usted sabe si usted es hijo de Dios. Porque hay una evidencia ahí. Hay una evidencia. Usted ya no sigue siendo el mismo. Usted ya no sigue siendo el mismo. En usted ha sucedido algo trascendental. Ahora, ¿puede pecar alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo? Sí. Puede pecar, pero ¿sabe qué? No practica el pecado. ¿Y cómo es eso? Alguien que practica el pecado es alguien que peca y no siente dolor. Pero el que peca
como un cristiano, nosotros somos, la palabra correcta sería, nosotros somos santos que pecamos, pero nosotros no practicamos el pecado, no nos deleitamos. Y cuando pecamos sucede algo. Cuando pecamos, hermano, hay un dolor en el corazón. Hay algo tremendo, usted se siente sucio, usted siente que, hermano, ¿por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Y comienza el mover, comienza algo tremendo. Ahora, nosotros somos sellados. Podrá haber un tiempo de enfriamiento, pero acuérdese que usted fue ¿qué? Sellado. Y el Espíritu Santo, le aseguro que lo traerá tarde o temprano. ¿Por qué? Porque fue sellado. Lo va a traer, hermano. Yo no sé si tiene que partirle un pie, pero lo va a traer. Una mano, pero lo va a traer. Porque usted fue sellado, hermano. Fue sellado. Cuando el apóstol Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, vaya un momentico a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿el gallo qué? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es lo que pasa cuando un cristiano peca. Cuando un cristiano peca, le va a suceder esto. Les voy a contar algo y no se lo vayan a decir a nadie. Cuando yo comencé en el cristianismo, tendría por ahí como unos mesecitos, nos fuimos con mis hermanos para Pamplona. Íbamos en las motos, mis 2 hermanos y un grupo de amigos, y sucedió que había un retén del ejército y estaban reclutando. Y los 2 hermanos míos estaban al pelo. Y de una vez le pusieron la mirada, ellos altos. Y claro, ellos no querían. Y al Fabián se le ocurrió de echar una mentira, hermano. Yo dije, no, ellos no pueden, ellos están estudiando. Mentira, no estaban. Hermano, salimos de eso, pero en el transcurso del camino comenzó eso. Uy, yo soy un pecador, yo soy peor que Pedro, yo soy esto. Llegamos a la casa. Me acuerdo que estaba Marta y Marta se enteró de que yo había mentido. Y también me dijo, eso no se hace, hermano. Y no, yo me sentía como si hubiera matado, como si hubiera hecho un atentado. Me sentía lo más sucio del mundo, hermano. Yo me sentía, y ahí entendí lo que es tener el Espíritu. Era el Espíritu Santo redarguyendo, revolviendo, y entendí lo que es dolerse porque uno peca. Porque para mí era normal antes echar una mentira de esa. Salía contento, los engañé. ¿Sí me entienden? Qué sabiduría la mía. Pero ahorita, no, ahora estaba lo contrario. Tenía pena, tenía vergüenza, me sentía sucio. Y yo decía, pero si eso es una bobada, pero era que el Espíritu obrando, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando usted tiene el sello del Espíritu Santo y peca. Usted no practica el pecado. Amén. Estamos sellados. El sello, tarde, temprano, ¿qué va a pasar? Nos podemos apartar en un tiempo, pero el sello nos va a traer, porque somos sellados, hermano. ¿Para qué sirve un sello en la agricultura, en la ganadería? ¿Para qué? Cuando usted tiene su finca y selló la vaca suya, la vaca se pasó para el otro potrero del vecino, pero ¿está qué? Está sellada. Ese es de Cristo, hermano.
No, pero yo lo vi allá, hermano, y lo vi mal parqueado. Tranquilo, el Espíritu Santo lo va a ¿qué? Lo va a traer. Tarde que temprano lo va a traer. Oremos al Espíritu. No, pero hermano, eso que es cristiano y que... No se enfoque en eso. Ore por aquel que usted vio por allá. Ore, que si él está sellado, el Espíritu lo va a traer. No sé qué utilizará, pero lo va a traer. Yo me acuerdo una vez, yo era gallero y teníamos muchos gallos. Y me acuerdo que una vez me robaron uno, pero me lo robaron pollito. Pero pollito que a mí me nacía, yo pollito que marcaba, hermano. Y me lo robaron. Una vez por allá, hermano, yo vi la marca, el sello. Este es mío. De una vez me lo llevo. Porque estaba, ¿qué? Sellado, hermano. Yo quiero que entiendan esto. El que está sellado, hermano, el infierno no está para él. El que está sellado, hermano, tiene cielo asegurado. Tiene cielo asegurado. Ahora, primero escuchar el Evangelio. Segundo, creer. Y cuando creemos, venimos a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Y el Espíritu Santo hace algo tremendo. Vaya Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7. Mire lo que hace el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros. Cuando usted no era cristiano y cuando no tenía el Espíritu Santo, usted leía la palabra y le aseguro que usted ¿qué? No la entendía. No la entendía por ningún lado. La pudo haber leído 10 veces que usted no entendía la palabra. Ahora mírelo, ¿por qué usted ahora entiende la palabra? Juan capítulo 16, versículo 7. Está hablando el Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Mire lo que hace el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis ¿qué? Sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? El Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, mire lo que hace el Espíritu Santo, y os hará saber las cosas que ¿qué? Él es el único que las revela. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién revela a Cristo en el corazón de nosotros? ¿Quién? El Espíritu. El Espíritu. Por eso es que usted termina enamorado de Cristo hasta los huesos. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo revela y usted termina enamorado de Cristo porque el Espíritu se lo ha revelado, se lo ha incrustado en el corazón y usted ya no ve otra cosa, sino que ve puro Cristo aquí, Cristo para acá. Usted, el Espíritu se lo ha incrustado en el corazón, se lo ha revelado a tal forma que usted ve las maravillas. Por eso es que usted ahora entiende la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está. Si no tuviera el Espíritu Santo, usted no entendiera la palabra. Porque la palabra es un misterio. La palabra no es fácil de entenderla. La palabra encierra un misterio tremendo. Ahora, ¿qué sucedió con los personajes que les mostramos? ¿Qué sucedió con el primero? ¿Cuál fue? El carcelero. ¿Qué sucedió? Vaya un momentico allá. Vamos a terminar con esos ejemplos. ¿Qué sucedió con el carcelero? Vamos a ver el ejemplo de lo que es creer. Hechos 16:30.
Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Es raro porque el hombre está preso. Pareciera que el carcelero sacó a Pablo, así lo llevó a la casa. Mire lo que continúa diciendo. ¿Dónde vamos? Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos, ¿a dónde? Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Creyeron, ¿qué creyeron? En el Evangelio. Creyeron en la palabra de Pablo. ¿Y cuál fue la evidencia que creyeron? Que necesito que me bautice. Hubo una evidencia externa de algo interno que había sucedido. Un final que feliz. ¿Qué pasó con Hechos 2? Dice la palabra en Hechos 2 que Pedro cuando dijo eso, muchos, ese día se agregaron ¿cuántos? 3,000. 3,000 se agregaron. Hubieron 3,000 que creyeron en la palabra del Señor ese día. ¿Qué pasó en Marcos 10, versículo 17? Ahí la historia no fue tan feliz. ¿Qué dijo ahí? Marcos 10, versículo 17. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros. Mire la propuesta, ¿y tendrás tesoros dónde? Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no creyó que Dios podía darle un tesoro más valioso en el cielo. No creyó. Un final triste. Y termino con esto. Ubíquese en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo quiero hablarle un poquito de qué era un fariseo. Un fariseo era alguien que manejaba todo lo que concernía con el templo, todas las cuestiones religiosas. Era alguien muy respetado. Yo sé que usted hoy en día, para ofender a una persona, se le dice ¿cómo? Pero en ese entonces un fariseo era algo ¿qué? Algo de alta, hermano. No cualquiera era un fariseo. Un fariseo, hermano, tenía que saberse, hermano, toda la ley de Moisés. Un fariseo era alguien muy estudiado, era alguien preparado, más preparado que un yogur. No era cualquier persona. Ahora, este fariseo, mire lo que sucede, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? El que no cree no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál era la condición? Nacer de nuevo. Tremendo que el Señor Jesucristo le diga a un personaje como esto que tenía que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a nuestros tiempos, este fariseo podría ser el que predicaba. Este fariseo podría ser el que enseñaba la escuela bíblica. Este fariseo eran los encargados. Continué diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra en Efesios 5:25 dice que nosotros somos lavados por medio de la palabra. La palabra tipifica ¿qué? El agua. O sea, el evangelio tipifica el agua. Sigue diciendo, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, el que nació del Espíritu va a evidenciar las obras del Espíritu. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Eres tú, líder del bolivariano, miembro activo del bolivariano, y no sabes cómo es que se entra a la vida eterna? Imagínense, era algo tremendo. Que nosotros nos pregunten cómo es que, y nosotros salgamos, no, usted tiene que guardar los mandamientos y si se quiebra en un mandamiento, usted está condenado. O que nosotros, no, aquel hermano y que cristiano, ese está en el infierno. No. Nosotros tenemos que dar una respuesta de ¿qué? Del reino, bíblica. Una respuesta contundente del reino. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió de él, del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor pone dos. ¿Cuál pone el Señor? El Señor pone el Evangelio y pone el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? El creer. El creer. El Señor puso el Evangelio, usted creyó, y como recompensa, como garantía de que usted es hijo, le dio el Espíritu Santo. Todo está en ¿qué? En el creer. Nunca condicione su vida para creer. El Señor colocó un ejemplo muy bonito. A mí ese ejemplo me edificó mucho, mucho. Y me libertó. Porque Él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y Él dice, así igualito, igualito, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que Jesucristo sea levantado y que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y yo me puse a buscar cómo Moisés levantó esa serpiente. El pueblo que lideraba Moisés era un pueblo malo. Murmuraba, criticaba, era un pueblo, y dice la palabra que Dios envió serpientes para castigarlos y murió mucho pueblo, y el pueblo dice que se arrepintió y le dijo, Moisés, clama a Dios para que nos perdone y no siga muriendo tanta gente. Y Dios le dijo a Moisés, hágase una asta, una serpiente en una asta y colóquela, levántela, y todo aquel que lo muerda a la serpiente va a venir y va a mirar esa estatua, esa asta de serpiente. Y si logra venir y mirar, es sano de la mordedura de la serpiente. Y así sucedió, hermano. El pueblo de Israel era aproximadamente 2 millones de personas. Imagínense que el asta estuviera en esa cancha y usted lo mordía por allá en Cúcuta. Usted venía y lo veía, y como había una palabra previa de quién, del Señor, que si usted lograba ver y creer, era sano. ¿Usted era qué? Sano. Y ahora el Señor Jesucristo está diciendo, así igualito, igualito, aquel que mira a mi Cristo, aquel que me mira y cree, ¿será que será salvo? Será salvo. Y como evidencia de que la salvación entró a su vida, yo voy a enviar el Espíritu Santo para que more en él, porque el Espíritu Santo es el que va a transformar su vida. Usted no, ni yo, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. En nuestra fuerza nunca podremos hacer nada. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer, creer. Así que yo quiero, hermano, en esta mañana que usted quite todo paradigma de la mente.
que se atreva a creer, de ese paso de creer, para que el Espíritu Santo entre y selle, para que comencemos a experimentar lo sobrenatural, hermano. Nosotros a veces somos muy incrédulos en la obra del Espíritu Santo. Escuchaba una entrevista en un programa estadounidense y estaban entrevistando a un pastor africano. Y el que entrevistaba le estaba haciendo la pregunta y decía: nosotros notamos que en los pastores africanos se manifiestan mucho los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Le hacía la pregunta. Y el pastor africano decía: lo que sucede es que África es un continente de brujería. Nosotros estamos acostumbrados a lo sobrenatural, pero a lo sobrenatural del diablo. Para ello es fácil ver los maleficios, para ello es fácil ver que un espíritu se tome una persona, o sea, viven en ese ambiente. Entonces el hombre decía: cuando a nosotros nos predican la palabra y somos convencidos por la palabra, a nosotros se nos hace fácil creer en eso, porque nosotros hemos experimentado ¿qué? Lo sobrenatural del diablo. Entonces se nos hace fácil creer en lo sobrenatural del Espíritu Santo, porque el Espíritu es más poderoso que el diablo. Entonces se nos hace fácil, por eso en nosotros hay manifestaciones del Espíritu Santo más habituales, porque ellos son fáciles para creer en esas áreas. Entonces, ¿cuál es el desafío de esta mañana? Vamos a creer, vamos a producir que el Espíritu Santo venga y selle y que nos dé dones, hermano. Que nos dé dones. Yo vengo inquietado, hermano, de que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en la iglesia. De que sea normal, de que haya el hablar en lenguas, hermano. De que sea normal que haya un intérprete, que se levante el intérprete. Que sea normal, hermano, que haya palabra de sabiduría, que haya palabra de ciencia. Que sea normal, hermano, que los ujieres puedan tener el don de discernimiento de espíritus. La palabra enseña que los ujieres son como los atalayas, los que disciernen lo que entra. Que sea normal, que lo sobrenatural del Espíritu se convierta en algo normal en nuestras vidas. Que sea normal que hayan milagros. No para confirmar nuestra fe, porque nosotros hemos creído, pero para que el nuevo vea y crea. Dice la palabra. ¿Sabe por qué Nicodemo se acercó al Señor? Porque él dijo: nadie puede hacer estos milagros si Dios no está con él. Ya Nicodemo había visto al Señor haciendo milagros. Entonces vamos a anhelar lo del Espíritu. Vamos a creer en lo sobrenatural del Espíritu. Colóquese de pie, por favor. No se le olvide, para entrar en el reino de los cielos, escuchar el Evangelio, haber creído, y de ahí somos sellados. Nunca vaya a evangelizar a una persona y vaya a meterle miedo. Nunca, no haga eso, porque ¿eso qué? Eso no convence. No desgastemos el tiempo en eso, no nos vamos a desgastar, que te vas a condenar, que no. ¿Sabe cómo nos vamos a desgastar? Nos vamos a desgastar haciendo que ellos crean, porque el día que ellos crean, hermano, la tarea está cumplida. El Espíritu Santo ya se metió y ese es problema del Espíritu Santo ya. Ya nosotros somos que hemos resuelto el problema. Vamos a hacer lo que ellos crean. Vamos a mostrar el Evangelio genuino, con contundencia, hermano. Que si logramos que ellos logren creer en el Evangelio poderoso, hermano, la tarea estará cumplida. Amén. Padre bendito, Señor, te damos gloria y te damos honra, mi Dios amado. Gracias por ese adelanto precioso que tú nos has dado, Señor, como testimonio vivo de que somos tus hijos, Señor. Gracias por ese regalo invaluable del Espíritu Santo, oh Dios, que hace que mi alma clame: Abba, Padre. Oh, mi Dios poderoso, mi Rey amado. Gracias por esa misericordia, Señor. Gracias por ese Espíritu que me guía cada mañana, Señor. Gracias porque tu Espíritu me fortalece y me lleva de victoria en victoria, Señor. Gracias porque tu Espíritu me frena, oh Dios, de cometer pecado, Señor. Y si lo cometo, me vuelve a traer al sitio, Señor. Oh, gracias, mi Señor.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, bendito Rey. Oh, permite que en esta mañana, Señor, oh, tu iglesia pueda experimentar lo sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Oh, que el Espíritu salte en nuestra alma, que el Espíritu salte en nuestro ser, Señor. Que dé testimonio de que está allí, que el Espíritu hable, oh bendito. Glorifícate, Señor. Espíritu Santo, regala dones a tu iglesia. Espíritu Santo, regala el don de lengua. Levanta al intérprete, Espíritu Santo. Oh, regala la sabiduría, la ciencia, Señor. Oh, mi Dios amado, sigue glorificándote, bendito Rey. Padre, que sea normal experimentar lo sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Oh, Padre, que nos sintamos, oh Dios, extrañados el día que no se manifieste tu Espíritu en nosotros. Que haya inquietud el día que no esté la manifestación del Espíritu en esta tu casa, Señor. Oh, encamínanos cada día más y más, mi Rey amado. Encamínanos, bendito Señor. Revélanos tu justicia. Oh, mi Dios, revélanos tu justicia. Oh, Padre amado, que no nos sintamos condenados, Señor. Que no haya condenación, Tú nos has libertado de la condenación. Somos libres por tu muerte, bendito Rey. Por lo cual mi alma te alaba, Señor. Oh, miri jantara kashiliko, bendito Señor. Santo eres tú, Señor. Tú eres el digno de la gloria. Tú eres el digno de la honra, bendito Rey. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma se regocija en tu presencia.